12:31 en la República del Paraguay. Feliz semana para todos. Impecable el trabajo de efectivos de la Policía Nacional en la frontera. Evitaron los uniformados el rescate de Bonitiño, uno de los tantos jefes del primer comando de capital en nuestro país. Jorge Rivas con los detalles. Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, a toda la audiencia, un cordial saludo a sí mismo. Ya incluso se cuenta imágenes de circuito cerrado en lo que había sucedido este hecho de ataque a la sede de investigación criminal tras la detención del ciudadano brasileño Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitão o Coringa. El mismo fue detenido por agentes del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional y posterior a eso ya los soldados del PCC intentaron rescatarle, la cual llegaron aquí, pero fue en vano ya que la Policía Nacional respondió también al ataque de estas personas armadas, quienes también robaron una patrullera de la Policía Nacional para utilizar este atentado, este ataque contra la sede policial. Jorge, muchas gracias. Ya en minutos retomamos el contacto contigo. Ahora recibimos a nuestro compañero Natanael Cáceres. Vamos a hablar de este hecho de inseguridad frente a una vivienda. Le robaron el auto. Nata, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, Amalia. El saludo para los televidentes. Bueno, en el barrio San Roque, aquí de la ciudad de Lambaré, una pareja que fue a comprar helado retornaba a su casa. Cuando iban a meter el vehículo dentro de su vivienda, es interceptado por una camioneta con 4 ocupantes fuertemente armados. A punta de arma de fuego se llevaron el vehículo. Todo quedó captado en las cámaras de seguridad. Así que en instantes vamos a tener todos los detalles. Bueno, gracias Natanael. Ahora con Mariano López prosigue el debate. ¿Nos van a comprar o no las vacunas? ¿Qué es lo que dicen los parlamentarios? El Estado que tiene dinero, pero pareciera ser que no dan con la vía más accesible. Adelante. Mariano. Entonces, para mí, siempre se va a remitir a la ley de vacunas. Un proyecto de ley de 5 artículos, compañeros, es el que están tratando en estos momentos los senadores, atendiendo a que es el marco legal determinante para que el gobierno paraguayo pueda avanzar en la negociación para las compras de las vacunas contra el coronavirus. En instantes vamos a contarles lo que está pasando. La sesión está en pleno desarrollo. Más temprano estuvo el ministro Julio Mazzoleni también dilucidando algunas dudas de los legisladores respecto a las eventuales compras que se puedan realizar. Mariano, muchas gracias. En minutos estamos contigo. Ya recibimos también a nuestro compañero Joel López desde el este del país. ¿Qué pasó con este uniformado en esta fiesta de 15 años, Joel? Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los televidentes. A raíz de la denuncia de vecinos por ruido molesto y la violación del decreto presidencial, la Policía Nacional tuvo que intervenir esta fiesta de 15 años. Al llegar la comitiva policial fueron recibidos justamente a botellazos. Uno de los oficiales recibió una certera herida a la altura del rostro. También las personas quedaron aprehendidas. Con suma violencia actuaron estas 3 personas aprehendidas. En minutos los detalles. Dale, aguardamos el siguiente contacto, Joel. Y la gente no termina de aprender, suman y siguen los casos concretos de COVID. Al final, a lo largo de este último fin de semana, de nuevo se dieron las aglomeraciones. Se insiste en el pedido de conciencia ciudadana. La verdad que sí, hay mucha gente inconsciente, pero cuando le toca a uno es cuando entendemos y creemos, porque mucha gente no cree. La juventud no piensa que en su casa deja una madre, una abuela, un abuelo. Ellos no piensan. Ojalá uno de los que se está pasando por ahí venga y pase con nosotros acá para que vea lo que se siente. La policía, la fiscalía, tiene que agarrarle a esos muchachos que van a las farras y venir acá a hacerle limpiar estos lugares para que ellos vean y sepan que acá hay gente que llora y sufre por su gente.
El vandalismo no discrimina, así quedó la Virgen de Caacupé en Ñemby. La Virgencita estaba acá, sin cabeza, sin su estrella, sin su mano toda rajada. Abrieron, no rompieron nada, no forzó nada, con llave abrían. Quiere decir que ellos se les dio la llave, porque nosotros muchas veces le pedimos la llave para que nos dé, para que podamos nosotros cuidarle, pero nunca conseguimos. Porque hay mucha gente que no le cree a la Virgen, que no le quiere, que siempre está... se les da de esta clase y siempre saca todo, tiran todo ellos. Y echaron toda la mesa, hizo la silla y eso, desparramaron todo, pero al Santísimo no le tocó. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y los deportes también aquí en el informativo del mediodía, los clubes que van ajustando detalles con respecto a los torneos internacionales. Un poco de las movidas a continuación y después obviamente vamos a estar ampliando. Movidas en los clubes. Libertad sigue sumando. Merlini ya se puso la albinegra. En Guaireña aseguraron a Miguel Paniagua. En Cerro lo sacaron a Josué Colmán y Olimpia oficializaría al arquero Juan Espínola. Mientras en México, Carlos González debutó con gol con la camiseta de Tigres. Esto y más hoy en el informativo del mediodía. Silvio Cuevas nos ofrece un completo recuento, un resumen de cuanto aconteció en la frontera, Pedro Juan Caballero. El intento de rescate de un jefe del primer comando da capital. En estos momentos hay un tiroteo, hay un enfrentamiento aquí en la sede de investigación. Aparentemente le aprendieron a una persona bastante peligrosa. Puede escuchar los disparos. Aquí vemos a efectivos policiales movimentándose. Así fue la infernal balacera que se vivió en el barrio San Gerardo de Pedro Juan Caballero desde la medianoche del pasado sábado y la madrugada del domingo, en un intento por rescatar a Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitao, conocido también como Coringa, considerado líder del PCC en nuestro país y requerido por la justicia de su país. En estos momentos están ya gente de las Fuerzas Armadas, podemos ver un tanque, también vehículos blindados que están cubriendo aquí. El feroz ataque fue perpetrado horas después de que alias Bonitao fuera capturado por efectivos policiales de lucha contra el crimen organizado en la vía pública, a bordo de una potente camioneta de la marca Chevrolet modelo Trailblazer, y tenía en su poder un moderno fusil de asalto de procedencia norteamericana. Por medidas de seguridad, fue recluido en la sede de investigaciones y ante la posibilidad cierta de un intento de rescate, se dispuso una cobertura especial con grupos tácticos y el despliegue de todo tipo de vehículos para tapar los portones de acceso y resistir el ataque de leales al jefe criminal, que llegaron en varios vehículos en la medianoche del pasado sábado con intención de rescatar a su jefe, pero se toparon con una decidida resistencia policial que frustró el propósito de los atacantes, lográndose además la captura de 2 de ellos. Ya armamos nosotros nuestra estrategia para evitar que ellos ingresaran en nuestra sede. Cada portón teníamos camionetas. También acá en la parte del frente teníamos un vehículo táctico para evitar que ellos ingresaran en nuestra sede. Es por ello que no lograron el objetivo deseado por este grupo criminal, que era rescatar a su líder, vamos a decir.
prácticamente atacaron ellos, como ustedes estaban mencionando, a las 00 horas, prácticamente 30-35 personas rodearon nuestra sede, casi 10 vehículos, efectuaron disparos y también nosotros repelimos esa acción. También se le detuvo a 2 personas que quedaron sin municiones. El fuego prácticamente hubo casi 1 hora de intento, querían ingresar en nuestra sede y no permitimos. Prácticamente no lograron el objetivo que ellos querían, que es rescatarle al alias Bonitao, que según el Departamento contra el Crimen Organizado sería el número 8 de la facción criminal del PCC. Los atacantes, en su intento por ingresar a la sede policial, tomaron una patrullera y a 3 efectivos que habían venido en apoyo. Ellos estaban viniendo de apoyo, fueron capturados, 3 personal fueron tomados de rehén, 2 pudieron escapar inmediatamente, mientras que el oficial fue liberado prácticamente en horas de la mañana ya. Las secuelas de la infernal balacera se observaron no solo en los vehículos estacionados estratégicamente, sino en distintos sitios de la muralla perimetral del amplio predio del recinto de investigaciones, con enormes boquetes. Otro jefe policial relató que el enfrentamiento también se trasladó hacia el lado brasileño. También se enfrentaron con la Policía Federal hacia el lado brasileño. Ese reporte nosotros teníamos a la par de que nosotros éramos enfrentados acá. O sea que ellos vinieron un grupo, no pudieron en principio ingresar y calculamos que otro grupo estaban viniendo y se encontraron con la fuerza del Brasil y hubo mucho enfrentamiento también en el lado brasileño. El presidente de la República comunicó en sus redes sociales que ante el ataque perpetrado a la sede de investigaciones de Pedro Juan, dispuso la inmediata expulsión del país del jefe criminal, al tiempo de brindar su apoyo a los organismos de seguridad del Paraguay. Precisamente a tempranas horas del domingo y en medio de un fuerte despliegue de seguridad, Barbosa da Silva fue alzado en un vehículo blindado del Grupo Especial de Operaciones y trasladado hasta la base aérea de Pedro Juan para su traslado hacia el Alto Paraná. Luego de un rápido trámite migratorio ya en la cabecera del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, Giovanni Barbosa da Silva fue entregado a la Policía Federal del Brasil, culminando de esa manera el importante operativo y frustrado el rescate del líder criminal. El comisario César Silguero destacó la importancia del trabajo desplegado y refirió los antecedentes de alias Bonitao. Orden de captura vigente por tráfico de droga, de armas y también por formar parte de una organización criminal. Bueno, él es actualmente es la persona más importante de la organización criminal del primer comando capital en Paraguay. Y justamente nosotros hemos recibido ya del año pasado, fines del año 2020, informaciones de inteligencia de nuestros pares de Brasil en relación a su posible ubicación en la zona de Amambay. Y estuvimos trabajando en ese sentido para ubicarlo y bueno, hoy se pudo materializar eso. El Comando Institucional de la Policía transmitió su felicitación al personal del Departamento contra el Crimen Organizado por el trabajo desplegado para la captura del jefe del PCC, así como al personal del Departamento de Investigación de Delitos de la Amambay, al Grupo Geo y al Grupo Halcón, al Departamento Antinarcóticos por la resistencia que ofrecieron ante el ataque sufrido y al personal militar que dio cobertura de seguridad. Todos demostraron su alto grado de compromiso institucional, refiere el pronunciamiento. En estos momentos hay un tiroteo, hay un enfrentamiento aquí en la sede de investigación. Atacaron, aparentemente le aprendieron a una persona bastante peligrosa. Puede escuchar los disparos.
Jorge Rivas nos actualiza esta información en vivo y en directo desde la Mambay. Contanos adelante, por favor. Sí, Roberto, estamos aquí observando las imágenes del circuito cerrado del momento del ataque de estas personas armadas a la sede de investigación criminal. Incluso se pudo notar de que lo hacían acostar a los agentes policiales quienes ellos lo trajeron, que eran 3, de las cuales posteriormente en un descuido mientras se concentraba, ya que había disparos también por parte de la policía, lograron 2 de ellos escapar mientras que el otro quedó. Comisario, se accedió a las cámaras de circuito cerrado, aquí se puede notar la cantidad de vehículos, las personas que llegaron para atacar la sede de investigación e intentar rescatar a este ciudadano Giovanni Barbosa. Son imágenes sin editar, porque son grabados en teléfono celular. Hoy a la tarde ya recibir soporte que va a tener mejor calidad, donde por lo menos vamos a tratar de identificar a esta persona que se nota que no tienen tapaboca algunos. Aparte de eso, esos vehículos que se ven ahí, que es ese Fiat Toro color gris, aquel Renault Duster y los otros vehículos involucrados. O sea que, de hecho, ellos a lo mejor no van a utilizar más este vehículo, pero sí vamos a investigar quiénes utilizan este vehículo, porque son vehículos característicos no comunes. En su mayoría, comisario, eran personas quienes portaban armas largas, incluso algunos de ellos, como decía, ni utilizaron el tapabocas. Y sí, justamente esos son los detalles que nosotros vamos a observar con más tiempo, porque las imágenes son pesadas, por eso es que solamente una partecita se grabó, porque el resto va a venir en soporte más, digamos, con mayor capacidad y vamos a ver con más claridad muchos detalles. En estos detalles que estamos viendo, por ejemplo, vemos las marcas de vehículos utilizados. Aparte de eso, algunos tienen una forma de caminar, características físicas, la vestimenta, ¿verdad? O sea, son detalles que vamos a aclarar de acuerdo a las imágenes que vamos a obtener. Comisario, algunos utilizaban chalecos antibalas, otros utilizaban ropa camuflada, pero en su mayoría estaban de short. Sí, y ellos justamente coinciden con lo que había dicho anteriormente, de que de hecho eran alertados de que el jefe máximo de ellos estaban detenidos y vinieron la forma más rápida, ¿verdad? A lo mejor ya no tuvieron tiempo algunos de ponerse un pantalón, priorizamos más venir y sitiar este lugar. Ahora, comisario, los efectivos policiales también fueron traídos, se nota en las imágenes que estaban junto con ellos al momento que ellos atacaban. Sí, ellos le tomaron de rehén, le bajaron ese lugar después de haber chocado por el portón de atrás y le tenían de rehén en ese lugar. 2 de los personajes policiales se zafaron y uno quedó en manos de ellos por 5 horas más o menos. Exactamente, bueno, aquí en la cercanía algunos que quedaron fueron detenidos, en el caso de 2 de ellos, uno en las inmediaciones ahí de la esquina. Sí, uno fue en inmediaciones de este lugar y otro de aquí a más o menos 20 cuadras más o menos, con un arma larga. Esto ya a raíz de la respuesta de la policía, porque rápidamente se nota que ellos se juntaron en esa parte de esa esquina. Sí, de hecho, en este lugar donde estamos observando, más o menos ellos se organizaron y un grupo quedó acá, otro grupo quedó en la otra esquina, o sea, en cada esquina, porque ellos sabían también de que dentro de este predio ahí existen varios departamentos también, no es que solamente funciona investigación acá, hay varias instituciones dentro de esta manzana, entonces ellos sabían eso, todos saben eso. Entonces por eso se distribuyen, por eso aquella camioneta va y se queda en la otra esquina. Hay otra camioneta que va y se queda en la otra cuadra hacia atrás, hacia el lado de identificaciones, por ejemplo. Comisario, ellos lo que presumían es que ustedes no estaban preparados y prácticamente no le vieron a los tiradores que de inmediato respondieron al ataque. A lo mejor pensaban que no estábamos preparados bélicamente, pero hoy en día estar acá sin un equipo bélico muy potente, es mejor no venir a trabajar, ¿verdad? Y se tiene equipo, se tiene logística como va a combatir, ahora recursos humanos tenemos, entonces si van a combatir con nosotros, nos van a encontrar algo débil. Ahí está Roberto, el comisario Rubén Paredes, explicándonos
la situación y cómo sucedieron los hechos en estas imágenes que se tienen. Por lo menos estas imágenes del circuito cerrado tienen más de 3 minutos, pero habría en horas de la tarde bastante más extenso, incluso con mayor nitidez, porque este fue grabado en celular. Entonces vamos a tratar de obtener también esas imágenes para poder compartir con la teleaudiencia. Estamos mirando, estamos repasando, no paramos de sorprendernos. De hecho, decía el comisario entrevistado que hay mucho más por compartir con la audiencia. Imágenes, fragmentos más largos. Llegaron, el factor sorpresa, un elemento que querían explotar y muy bien. Sin embargo, de hecho, las fuerzas del orden que ya estaban también preparadas porque sabían la manera en que probablemente iban a actuar y así lo hicieron. En realidad, hay que destacar el arrojo, la valentía, así como tantas veces criticamos también a los uniformados de las fuerzas regulares, esta vez la Policía Nacional, que estuvo a la altura de una circunstancia muy dificultosa, Jorge. Así mismo, Roberto, incluso esa persona, ese hombre que intenta disparar por la cámara del circuito cerrado, llega en una oportunidad para intentar, para que no se pueda filmar nada. Entonces ya recibe también el ataque por parte de la policía, los disparos que vienen hacia él. Entonces él se repliega nuevamente hacia atrás y gracias a eso también se pudo tener estas imágenes, porque es la única cámara de circuito cerrado y la más clara justamente donde ellos se ubicaron para comenzar a distribuirse y atacar la sede. ¿La policía se abroqueló por dentro del edificio o también en inmediación en las afueras ubicó francotiradores? No, estaban todos adentro, Roberto, se abroquelaron todos adentro. Durante todo ese lapso había tiradores. En la sede de investigación criminal acá es de 2 plantas y en el segundo piso estaban ubicados los tiradores, apagaron todas las luces, la cual estas personas no lo vieron a ellos, que había personas que estaban cubriendo esa parte. Entonces ahí comenzó a responder rápidamente los agentes de la policía, la cual ellos no pudieron avanzar mucho, incluso llegaron a algunos portones para intentar abrir, pero fueron prácticamente en vano para ellos, ya que los disparos que provenían de la parte de dentro de la sede lo ahuyentaron del lugar. Hay que entender también, Roberto, televidentes, que la policía actuó en base a antecedentes. Ustedes recordarán lo que pasaba también en la zona de la Costanera, cuando rescataron, entre comillas, ¿verdad?, a un conocido narcotraficante que hasta ahora permanece prófugo, ¿verdad? En este sentido actuaron afortunadamente rápidamente y eso habla también de que este grupo narco está constantemente en alerta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros pudimos observar de que si esta gente lograban ingresar dentro de la sede policial, lograban pasar los portones, no iban a salir en su mayoría vivos, ya que estaban preparados en distintos puntos los agentes también, que estos no llegaron a reaccionar, sino estaban atentos a la entrada de esta persona si pasaban el portón. Claro, por eso se entiende que probablemente no haya heridos, no haya víctimas fatales. Lo concreto es que es una estrategia muy válida porque el principal objetivo era precautelar y mantener aprendido a este jefe, una de las células del primer comando de la capital. ¿Cómo es que logran 2 de los 3 uniformados que estaban como rehenes escaparse? Esa parte explícanos, Jorge, por favor. Roberto, esos 2 uniformados estaban detrás de ese balcón y en un descuido, como se producía el enfrentamiento, se descuidaron de estos agentes y ellos logran correr. 2 de ellos logran correr, sin embargo ya el otro quedó en el lugar, ya que lo hicieron acostar primeramente y en un descuido. Estos 2 logran salir de ahí, de ese lugar mismo donde se juntaron. Ya el otro no corrió la misma suerte y fue llevado. El caso del suboficial Cristino Lesme, el mismo fue llevado por ellos y fue liberado en la zona de la colonia Mafusi, ya en horas de la mañana, a las 6 de la mañana aproximadamente, había la comunicación de que el mismo también fue liberado. Ya, o sea que él fue llevado pero después liberado. ¿Lo hirieron o no? No, no lo hirieron, salió ileso. Incluso se hablaba de que había una suerte de negociación de cambio, de que lo iban a entregar a los agentes de policía, pero que lo liberen a Bunitown. Pero sin embargo, esa hipótesis se descarta,
que hubo algún tipo de conversación previa para que se haga un canje entre los agentes de la policía y el delincuente, en este caso el líder del primer comando capital PCC en Paraguay. Claro, porque el que resultó gravemente herido es un civil, ¿verdad? Sí, es un civil, es una persona que vive a inmediaciones de la sede de investigación. Él vino, escuchó los disparos y vino a observar lo que estaba pasando y de ahí recibió el disparo en la altura de la columna y en estos momentos se encuentra en estado delicado y en la unidad de terapia intensiva. Vamos a repasar las imágenes contigo, Jorge. Esto ocurría entonces aproximadamente a la medianoche, amaneciendo al día domingo, ¿no? Así mismo, era 00:30 aproximadamente cuando todo se inició. Ya. ¿Cuántos eran aproximadamente los del PCC? Y, comisario, ¿cuántos se presume que eran los integrantes de lo que atacaron? Acá en las imágenes por lo menos aproximadamente se ve 20, pero habría más otros que no aparecen aquí. Sí, justamente estaba contando, haciendo la contabilidad y conté 16 en una esquina. Y las 4 esquinas ellos dispararon contra nosotros. O sea, calcular como mínimo 40. Y los vehículos involucrados acá tenemos casi 5. Y en 4 lugares estaban. Aparte de las motocicletas también. Aparte de la motocicleta que operaban ahí, que según testigo menos habían 10, con 2 ocupantes cada uno. Ahí está, eran 40 personas, 40 a 50, ponerle con la gente también que estaba en las motocicletas, lo que atacaron. Nosotros hablamos, Roberto, con el doctor César Goncalves, quien es el director del hospital regional, en relación a la situación de esta persona que resultó herida, que ingresó en el hospital regional. Primero fue llevado a un sanatorio privado y de ahí pidieron para ser trasladado hasta el hospital regional. Del sábado para el domingo, al servicio de urgencias, con una herida por arma de fuego que recibió en la región lumbar. Y bueno, este paciente fue evaluado por los médicos de guardia de la fecha, en donde se constató a través de un estudio tomográfico que el proyectil se encontraba alojado en la columna lumbar. Y bueno, este mismo paciente estuvo en el servicio de urgencias estabilizándolo y luego ingresó a la unidad de cuidados intensivos para mejor manejo del caso. Exacto, doctor. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de la salud de este paciente? ¿Le podría afectar prácticamente el caminar o algo por el estilo? ¿Podría quedar parapléjico con esta herida? Sí, realmente es una herida considerable en esa región. Ya para poder saber bien el pronóstico, esperemos la evolución del mismo. El mismo está siendo manejado por el servicio de neurocirugía y por el de terapia intensiva, ¿verdad? En este momento se aconsejan los tratamientos para que el mismo pueda estar estabilizado. Luego, en el transcurrir de los días, se podrá evaluar la necesidad de una cirugía o de un traslado de ser necesario, ¿verdad? ¿Una sola herida, doctor, recibió esta persona? Sí, así mismo, una sola herida es la que recibió y es la que causó ese inconveniente y se encuentra aún el proyectil en la columna. ¿Cuántos años tendría Rubén Darío Benítez? 34 años de edad, 34 años de edad el paciente que se encuentra ahora mismo en la terapia intensiva. Rubén Darío Benítez, él se encuentra en la unidad de terapia intensiva aquí del hospital regional. En pronóstico reservado, él está sedado y en el transcurso de los días se tendrá un diagnóstico mejor para ver su situación, si es que va a ser sometido a una cirugía aquí en Pedro Juan Caballero o ser trasladado hasta la capital del país. En relación al tema investigativo, se está trabajando con estas imágenes de circuito cerrado para ver y dar con las características del vehículo y dar seguimiento también e identificar a estas personas quienes participaron del ataque a la sede de investigación en la madrugada del domingo aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Rivas, excelente el trabajo desde Pedro Juan Caballero. Un abrazo a todo el equipo. Hasta otro momento, ¿sí? Ya recibimos a nuestro compañero Rolando Rodi. Rolando, contanos cómo van las negociaciones con el tema de las vacunas. Buenas tardes. Buenas tardes, y hasta ahora está prácticamente paralizado todo, por lo menos en lo que respecta al tema del Ministerio de Salud, porque decían que depende de la aprobación de esta ley en el Congreso Nacional. Paralelamente, en el ámbito privado siguen las negociaciones. Esta mañana hablaba Luis Ávila, presidente de la Cámara Paraguaya de Laboratorios, y decía de que de las 4 vacunas que fueron aprobadas de forma emergencial, 2 de ellas cuesta bastante su conservación, por lo menos en nuestro país, y con las otras 2 no hay relación comercial directa. Esto es lo que decía al respecto. Hoy es que de las 4 vacunas que fueron aprobadas para uso de emergencia, 2 de ellas tienen el inconveniente de la cadena de frío, menos de 70 grados, y las otras 2 restantes tenemos un problema porque no tenemos relación comercial ni con China, que es una de ellas, que es la Sinovac, y tampoco tenemos relación comercial oficial con Rusia. ¿Por qué esto es importante? Porque para el Ministerio de Salud Pública y para cualquier proveedor, la trazabilidad de la vacuna empieza con un vínculo con el fabricante. Y ahí es donde nosotros tropezamos con algunos inconvenientes, porque los contactos se hicieron a través de terceras personas, no de los laboratorios en forma directa, por esta imposibilidad de vínculo comercial oficial en el país. Y eso dilata un poco el tema de los registros. Rusia recién hoy está volviendo después del parate de fin de año, y estamos tratando de zanjar esta imposibilidad de tener el contacto directo. De hecho, el problema que el Ministerio de Salud Pública aclaró el fin de semana sobre la posibilidad de las 50.000 dosis vía Argentina tropezó con ese inconveniente, porque no es una tercera persona la que está generando esta posibilidad, no así el gobierno, o sea, el fondo ruso concretamente hablando. 26 vacunas, decía el señor Ávila, que están actualmente en estudio, y por otra parte también explicaba por qué la exigencia de las farmacéuticas. Decía que todas ellas fueron liberadas para su uso emergencial y que todavía están en una fase 3, es por esa razón que ellos también tienen sus exigencias. Yo no considero de que haya un retraso por parte del Ministerio de Salud Pública. De hecho, el plan de inmunización está trabajando hace mucho tiempo. Nosotros, desde que se abrió la posibilidad, también lo venimos haciendo, pero realmente hay que tener en cuenta que el desarrollo de las vacunas, en este momento hay 26 vacunas que están siendo trabajadas en fase 3. Estas 4 que fueron aprobadas, vienen detrás otras también, como la de Johnson & Johnson, como una vacuna alemana. Hay varias alternativas que se están trabajando. No debemos olvidar de que las que fueron aprobadas como uso de emergencia, quiere decir que la fase 4 no está terminada. Entonces es la dinámica normal de cualquier vacuna en el país. Y no solamente en el país, sino también en la región, porque esa es una realidad que vivimos todos los que estamos en esta parte del mundo. Bueno, lo que decía entonces el señor Luis Ávila con relación al tema de las negociaciones de las vacunas. Ahora la voz oficial, saludamos al ministro Mazzoleni. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Amalia, a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Igual, ¿qué tan cerca estamos de conseguir las esperadas vacunas para el Paraguay, doctor? Bueno, seguimos siempre apuntando al primer trimestre, Roberto. Obviamente no resignamos la posibilidad de que eso se dé incluso antes, pero eso es lo que estamos haciendo, y por ello es muy importante lo que está en este mismo momento en plena discusión en el Senado Nacional, una herramienta fundamental que nos permite a nosotros, o que nos permitirá poder seguir negociando directamente con las compañías farmacéuticas. Mirando el calendario, ministro, ¿una fecha estimativa se podría dar? Básicamente lo del primer trimestre, Amalia, creo que es una propuesta
realista, más que nada por la gran demanda que existe de estas vacunas. Recordemos que la mayoría de los países, en primer lugar estamos hablando de unos 34 a 35 países más o menos que han iniciado la vacunación, o sea, la inmensa mayoría del planeta no está en ello. Y los que han iniciado están la mayoría menos del 1% de su población y la demanda es enorme, ¿verdad? Entonces creo que esa es una meta bastante razonable. Ojalá se pueda dar lo menos o lo más rápido posible dentro de ese plazo. De las diversas alternativas, ¿cuál sería la opción más válida para nosotros, doctor Mazzoleni? Roberto, ahí hay que diferenciar un poquito el mecanismo COVAX de estas negociaciones bilaterales. En el ámbito del mecanismo COVAX nosotros tratamos de circunscribirnos a las recomendaciones del Comité Técnico Nacional que asesora en términos de inmunización. Este comité técnico está integrado por referentes del área que no son funcionarios del Ministerio de Salud Pública, o por lo menos no tienen vínculos que no los hacen precisamente dependientes. Entonces, para ese tipo hemos recibido recomendaciones que tienen que ver con ciertas plataformas de vectores. Estamos hablando del mecanismos como los de Oxford o la Sputnik, etcétera. Son recomendaciones que pueden darse en ese sentido y que tienen que ver no solamente con la efectividad, con la seguridad de las vacunas, sino también con la logística más apropiada para nuestro país, y también con un principio muy importante que es el de equidad, para que todos puedan recibirla. En tanto que en las negociaciones bilaterales la cuestión también es aproximarse a aquello que sea menos complicado y de más rápida implementación, pero ahí también ya hay un criterio de oportunidad, porque muchas veces depende de las vacunas, dentro de aquellas vacunas que ya tienen la aprobación para uso de emergencia, no registro sanitario, como bien puntualizaba el señor Ávila un poco antes. En ese caso ya hablamos más en términos de criterios de oportunidad. Ministro, ¿es factible que se acceda primeramente a la vacuna que ya se había pagado una parte a través del sistema COVAX antes que una compra independiente que se pueda hacer con las farmacéuticas, considerando que la semana pasada desde COVAX hablaban de que ya están en condiciones de hacer una distribución para este primer trimestre? Sí, bueno, hemos recibido, Rolando, con mucho beneplácito este adelanto que ha sufrido o que ha manifestado recientemente el mecanismo COVAX. Ahora, lo recibimos con prudencia porque ahí hay que tener en cuenta también que están los países pobres, los países en vías de desarrollo. También el mecanismo COVAX tiene un portafolio de distintas vacunas. Cada uno de los países habitualmente, en virtud de las recomendaciones de sus respectivos comités técnicos, han priorizado cierto tipo de vacunas de determinados mecanismos. Entonces, todas estas variables van a ser consideradas a la hora de la provisión a los distintos países. Entonces, en cualquier caso, parecería ser que ese plazo inicial de mayo o junio que habíamos socializado con la ciudadanía podría adelantarse. Ministro, ¿podría ser que primero tengan las privadas las vacunas y después recién tengamos a través del ministerio? Bueno, yo creo que es poco probable, Amalia, no lo descarto, tampoco lo veo como una carrera entre el sector público y privado, pero dado que el sector privado necesariamente tiene que hacer los procedimientos del registro sanitario, arrimar la documentación pertinente, plantear un plan de contingencia en caso de efectos adversos, una serie de elementos y por la propia problemática que expresaba en el audio que escuché del propio señor Ávila, no creo. Además, las compañías tienden a priorizar a los estados, y más todavía si se confirma esta herramienta que se está debatiendo en este momento en el Parlamento. Yo creo que llegaría primero por el lado del sector público, ¿verdad? Independientemente de eso, nosotros estamos abiertos a todos los mecanismos. Lo importante es poner vacunas seguras en las manos de nuestros ciudadanos lo más rápido posible.
Es importante también ir tomando el pulso a la población. No es un momento adecuado, doctor Manzolini, para debatir, porque pulsando la situación, muchos ciudadanos todavía como que se muestran reticentes virtualmente cuando tengamos la vacuna a que sean inmunizados. Ese es un punto muy importante, Roberto, y bueno, nosotros vamos a enfatizar seguramente las campañas de vacunación. Quisiera adelantarte un par de cuestiones que pueden darle una visión más acabada a la ciudadanía, ¿verdad? Voy a usar la herramienta de un colega. Él recientemente expresaba que, por ejemplo, en algunos países donde ya llegaron al 1.000.000 de vacunados, encontraron 7 u 8 efectos adversos. Si el 1.000.000 de vacunados hubiera sido 1.000.000 de infectados, estaríamos hablando de 20.000 muertos. O sea, eso nos da una pauta del impacto que pueden tener la inmunización. Por otro lado, he tenido acceso también a los reportes parciales de la Dirección de Vigilancia de las vacunas en Argentina, donde muestran también un reporte donde hay efectos adversos por debajo del 2.5% y son efectos adversos relativamente leves. O sea, nos da la pauta de que estas vacunas que están aprobadas para uso de emergencia en general lucen muy seguras, así que creo que tenemos que apuntar a lograr esa inmunización lo más rápido posible. Ministro, Paraguay no tiene relación comercial directa con China, por ejemplo, que está trabajando por el tema de Sinovac, tampoco con Rusia. ¿Se va a recurrir a otros gobiernos para tratar de negociar o cómo se está trabajando con eso? Sí, esa es una posibilidad, Rolando. Igualmente el tema del sector privado, pero sí, hablar con otros gobiernos no solamente es una posibilidad, sino que ya se viene implementando. El señor Ávila hacía alusión a una marca Johnson, ¿no? El gobierno colombiano reservó 9 millones de dosis, más allá de que todavía no consumaron la tercera etapa dentro de todo lo que significa ese proceso. Por la afinidad, probablemente lo que haga el clima entre Paraguay y Colombia virtualmente, ¿se puede hacer un paralelismo y que esa sería la alternativa más válida o es hilar muy fino, doctor Manzolini? Mira, estamos abiertos a todas las posibilidades que tienen algún nivel de autorización, ¿verdad? Y que estén más apuntadas. La vacuna de Johnson & Johnson o de Janssen, que ahora está absorbida, digamos, por Johnson & Johnson, es muy atractiva, Roberto, porque es una sola dosis y luce también muy promisoria, pero está ligeramente rezagada respecto a las otras vacunas. Entonces, nosotros le estamos dando una consideración muy especial a esa vacuna y por detrás también en la segunda ola de vacunas hay varias que lucen muy interesantes. Hay algunas que además de ser una sola aplicación no requieren ninguna refrigeración importante, incluso pueden tolerar temperaturas por arriba de los 30 grados. Hay otras que incluso están planteando una vía de aplicación directa y distinta a la vía parenteral, digamos. Así que estamos mirando de reojo todas ellas, pero enfocados un poco en las que están disponibles actualmente. Ministro, dentro del sistema COVAX, de alguna u otra forma, hay como unos parámetros en cuanto al precio. Preocupa el tema de que lleguen las vacunas para el sector privado y de alguna u otra forma ellos quieran disparar en cuanto a los precios. ¿Habrá de alguna manera limitaciones para eso? Sí, sí, Amalia. El Ministerio de Salud fija los precios en base a varios determinantes. Se ven seguramente la estructura de precio, entre otras cosas, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud fija los precios. Ahora, aquí hay que precisar siempre también que las vacunas que provengan del Ministerio de Salud son siempre gratuitas y en este caso son voluntarias, ¿verdad? Entonces, eso hay que precisar muy bien y si por alguna razón se diera que el sector privado llegara con algún lote de vacunas de cualquier volumen, vamos a estar generando acuerdos porque es absolutamente esencial que el Plan Nacional de Introducción de las Vacunas se respete. Ministro, usted habla al menos de que van avanzadas algunas negociaciones. Me quiero referir a una específicamente porque recuerdo que los primeros días de diciembre la Cancillería informaba al Ministerio de Salud que desde la Embajada en los Estados Unidos estaban realizando gestiones para la adquisición de una dosis importante
y se hablaba de esta vacuna Pfizer. ¿Cómo quedó eso? ¿Eso sigue conversándose o ya se dio por descartada esa posibilidad? No, estamos hablando con todas ellas, Rolando. Hemos conversado directamente, incluso yo he participado personalmente de algunos contactos. Hay un trabajo agresivo y muy eficiente de la Cancillería Nacional también con todas estas compañías. No descartamos ninguna, pero todas, sin excepción, requieren de esta herramienta que está en este momento siendo debatida en el Parlamento Nacional. ¿Qué es lo que más nos conspira a estas alturas? ¿Se debate en el Parlamento esta herramienta muy válida? Probablemente nuestra baja densidad poblacional, la ubicación, somos un país chiquito, la capacidad de pago, ¿o todos estamos en igualdad de condiciones en Latinoamérica, doctor? No, Roberto, realmente el volumen de compra de los países, el hecho de que varios de estos países son productores de vacunas y que incluso eventualmente van a recibir una transferencia de tecnología, o lo están haciendo, para ser más preciso, y que van a producir vacunas para América Latina, los pone en una situación, digamos, de privilegio a la hora de negociar. También el hecho de que varios de estos han sido parte de ensayos multicéntricos también le dan cierta preeminencia, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones que eran amortiguadas por el mecanismo COVAX, dado que el mecanismo COVAX es una negociación a escala en más de 180 países involucrados. Además, tiene por finalidad principal otorgar en tiempo oportuno y de manera equitativa a todos los países, especialmente a los países pobres y en vía de desarrollo. Eso, y el hecho de que se haya generado esta disparada de compras por fuera del mecanismo COVAX realmente ha conspirado un poco en contra de países como el nuestro, como Uruguay, que hemos tenido indicadores un poco más auspiciosos, pero que no contamos con esas características que acabamos de precisar. Y fuimos de los primeros en suscribir el acuerdo de COVAX y de los primeros en adelantar también el dinero para ello. Pero los otros factores y también algunas cuestiones normativas que tuvimos que superar. Recordemos que a finales de año se modificó la ley de vacunas para poder negociar por fuera del fondo rotatorio de OPS. Y lo otro es lo que hoy está debatiéndose en el Senado. Bueno, Rolando, ¿algo sí, más? Una consulta quería hacerle al ministro con relación a lo que se habló esta semana de la posibilidad de que una empresa privada pueda adquirir estas 50.000 dosis para posteriormente poner a disposición del Ministerio de Salud. ¿Cómo quedó eso, ministro? ¿Ya se da por descartado? ¿No hay posibilidad o todavía lo siguen analizando? No existe esa posibilidad, Rolando. Lo que hemos recibido fue una oferta, digamos, de compra de un lote importante de vacunas. Un grupo empresarial es el que ha declarado que tiene los derechos para un determinado lote para Argentina, Bolivia y Paraguay. Y ese grupo empresarial está tramitando su registro en la Argentina. Inició también aquí en Paraguay. Nos habló un representante del Parlasur de la posibilidad de que hubiera una donación del gobierno argentino. He conversado yo con mi par, no existe esa posibilidad, entonces la oferta es básicamente de un grupo empresarial y no hay ninguna oferta concreta del gobierno argentino. ¿El precio sería allí el inconveniente, ministro? Porque hablaban de que incluso si es que eventualmente el ministerio llega a adquirir, el precio sería como 5 veces más de lo que ustedes puedan adquirir de forma directa. Bueno, el inconveniente principal es que no existía una oferta del gobierno argentino propiamente. Lo segundo es que, digamos, esta empresa todavía no tiene el registro, entonces estaba tramitando eso en la Argentina y también en Paraguay, o sea, no tiene el registro sanitario. Pero sí hay que sindicar, Orlando, sin ninguna duda, esto hay que ser claro con la ciudadanía, cualquier compra que se haga por fuera del mecanismo COVAX es mucho más onerosa porque perdemos la posibilidad de la negociación a escala, ¿verdad? Por el volumen que tiene el mecanismo COVAX. Y si hablamos de intermediarios o del sector privado, naturalmente incluso eso aumenta más.
Ministro, los directores de hospitales cabeceras, usted sabe, están desesperados, piden conciencia a la ciudadanía constantemente. El fin de semana nuevamente vimos aglomeraciones en distintos puntos. Igualmente el 16 se habilitan las playas y los balnearios. Sí, Amalia, la verdad que es bastante decepcionante ver un poquito este tipo de conductas, ¿verdad? Resaltamos, sin embargo, también todas aquellas personas que siguen cuidándose, que siguen cuidando al resto, que actúan responsablemente de manera cívica. También saludamos mucho las intervenciones que ha hecho la policía este fin de semana, realmente ha estado muy activa. En cuanto a los balnearios, la precisión que hacemos y que ya hemos adelantado es que va a depender un poco de la situación sanitaria de cada zona. Las actividades al aire libre en estas playas y balnearios, cuando se cumplen los protocolos, son de menor riesgo, son de bajo riesgo. El problema muchas veces son las acciones que se dan en estos sitios a continuación, ¿verdad? Entonces, por ese lado apuntamos también a poder ordenar eso, muchas cuestiones que están ocurriendo, tratar de ordenarlas para que tengan el menor impacto posible y seguramente vamos a estar socializando una resolución en breve que clarifique un poco el proceso que vamos a llevar adelante para la habilitación de los distintos lugares. Ahora, en cuanto a la capacidad coercitiva, siempre se pone en tela de juicio. Es muy poco lo que se puede hacer dentro de este marco normativo, ministro, más que apostar a la conciencia, a inducir a mejor conducta, ¿no? Es tal cual, Roberto. Creo que, en primer lugar, como suelo decir yo, la policía, la fiscalía no pueden llegar a todos los lugares, pero quien sin duda puede llegar es el virus. Y de hecho lo está haciendo. La situación regional lo prueba, la situación mundial así lo prueba. Entonces, por una cuestión práctica, por una cuestión de convicciones, también es absolutamente fundamental que sea la conciencia de la gente la que determine mayormente el rumbo. Seguramente la policía y la fiscalía, dentro de lo posible, van a hacer las maniobras coercitivas. A esta altura también ya tienen una herramienta más importante, como es la ley de mascarillas, por ejemplo, que pueden ayudarnos en ese sentido, pero lo importante es siempre apelar a la conciencia. Es lo único que nos va a sacar de esto y nos va a sacar más rápido. Bueno, como siempre agradecemos la predisposición para con Canal 9 y sin duda pareciera ser que merecemos una vacuna contra la ansiedad, pero la ansiedad se ataca primero con lavarse las manos, usar el barbijo, no amontonarse, no aglomerarse. Eso es lo que siempre vienen repitiendo. Sería el mejor antídoto, al menos por ahora. No hay otro camino, doctor. Así mismo es, Roberto. Y desde un punto de vista práctico, aún con las vacunas, probablemente la mayor parte del año vamos a tener que mantenernos con esas medidas de protección porque simple y llanamente la provisión de vacunas a todos los países, no solamente a Paraguay, va a ser de manera fraccionada, gradual. Entonces tenemos que seguir cuidándonos en ese sentido, ¿verdad? Y como bien señalabas, independientemente de las vacunas, independientemente de la cepa del virus, los cuidados son siempre los mismos. Mascarilla, distancia, higiene y sobre todo mucha conciencia para no presentarnos al trabajo o al domicilio de nuestros afectos con síntomas. Doctor, feliz resto de jornada. Muchas gracias. Muy gentil como siempre. Gracias, Roberto, Amalia, Rolando y a toda la audiencia. Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública. Amalia, Rolando. Contundente esa frase que decía, la policía y la fiscalía no pueden llegar a todos lados, pero sí el virus, ¿sí? Sí, está Mariano ahora desde la Cámara de Senadores. Mariano, adelante. Sí, muchas gracias, Roberto. Y justamente el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, estuvo conversando con los senadores más temprano, también a través de Zoom, con respecto a la intención de aprobar este marco legal que permitirá la compra por parte del gobierno de las vacunas de las diferentes fabricantes. Estuvieron entrando en los detalles, son 5 los artículos de este proyecto de ley y el ministro de Salud estuvo explicando cada uno de los aspectos. Sin embargo, tomó relevancia en medio de esta conversación
lo que tiene que ver con el anuncio que había realizado el parlasuriano argentino Alejandro Carlen, de Ciremasi le cuestionaba al ministro de Salud y le preguntaba qué es lo que realmente está pasando, porque se daba a entender que el gobierno argentino iba a donar algunas dosis, unas 50.000 dosis a Paraguay. Sin embargo, luego Julio Mazzoleni también les explicaba aquí que en realidad se trata de un ofrecimiento por parte de unas empresas para poder conseguir esas dosis, pero que el gobierno debía pagar por esas vacunas y posteriormente ya suministrar de manera gratuita a la población. Era uno de los cuestionamientos. Incluso Esperanza Martínez, senadora del Frente Guazú, hacía referencia a que estaban, como decía ella, ¿verdad? Este señor vino a mentir y a alimentar falsas esperanzas. Tenemos justamente esa entrevista y el momento, como les decía, del cuestionamiento que le hacían a Julio Mazzoleni sobre lo que tiene que ver con el aspecto de estas 50.000 dosis que se tenía esperanza lleguen esta semana. Ahora mismo ven ustedes, la sesión se está realizando de esta forma. Hay duras críticas, Roberto, Amalia, al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el proyecto presentado por el Ministerio de Salud. Están discutiendo lo que tiene que ver con las indemnizaciones y otras reclamaciones que se puedan hacer. Eusebio Ramón Ayala es el que está cuestionando duramente lo que tiene que ver con este artículo, porque van a escuchar ustedes las palabras que utilizaba y decía, es un acto de fe. Es una especie de cheque en blanco aprobar este proyecto y que el gobierno llegue adelante a las negociaciones sin saber siquiera con quién se está negociando. Escuchen. Discúlpeme, no hay ningún problema. Con esta ley, mañana el ministro puede firmar con la misma proveedora de aquellos famosos insumos chinos defectuosos para un negociado. Y uno puede decir, no, el gobierno no lo podrá hacer porque es un gobierno responsable, es un gobierno que informa, sobre todo en temas tan sensibles como la salud pública, los recursos, etc. Y no es así. Y este no es un tema de que el gobierno no pueda comprar las vacunas. El gobierno puede comprar las vacunas, puede hacer los anticipos por las vacunas, puede comprar de cualquier empresa. Por alguna razón, este gobierno quiere una indemnidad total para cualquiera que participe en cualquier parte de la cadena de producción y suministro, venta, intermediación de estas vacunas que no sabemos de quiénes va a comprar, ni cómo, en qué precio, nada. Es una autorización en blanco. Hay que creer demasiado en la buena fe y en la eficacia de la gestión del ministro Mazzoleni y del presidente Mario Abdo y de todo su equipo para aprobar este artículo en estas condiciones. Porque no son condiciones específicas, son condiciones generales para todos. Ahora, me dirán, sí, el ministro explicó, dijo tal cosa, etcétera, pero no hay ningún documento oficial. Y el hecho de que el gobierno del Paraguay, el Estado paraguayo, esté en conversaciones con un laboratorio para la adquisición de las vacunas, eso no es confidencial, no puede ser confidencial. Puede ser confidencial en algunas cláusulas referidas de un contrato, pero las negociaciones, inclusive preliminares, ya van a ser confidenciales. O sea que eventualmente puede haber un acta secreta, entreguista, antipatriota y leonina que pueda explotar mañana. O sea que este es un acto de fe. Es el punto de debate ahora mismo el artículo 3º de este proyecto de ley. Sobre el artículo 2º hay que mencionar la modificación que han introducido a esta legislación, donde en el artículo 2º se habla de someter eventualmente a tribunales extranjeros lo que tiene que ver con algún incidente jurídico, algún problema legal entre los laboratorios y el gobierno en la firma de estos contratos. Ahí ellos agregaron un párrafo donde establecen de que hay algunos aspectos, algunos bienes patrimoniales que no formarán parte de las garantías que eventualmente pueda ofrecer la República del Paraguay, según lo que explicaba el senador Víctor Ríos, quien propuso esa modificación, y con esto ya sufre algunas modificaciones, unos retoques, el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo. Después de esta sesión de la Cámara de Senadores, el miércoles, la Cámara de Diputados también tendrá a su cargo tratar este marco legal que, como decíamos, de esta ley depende que avancen las negociaciones. Vamos a escuchar ahora sí lo que les estaba adelantando, el cuestionamiento que le hacían a Julio Mazzoleni sobre el anuncio, las conversaciones que daba este embajador parlasuriano de Argentina respecto a las dosis que podrían llegar a la República del Paraguay, según explicaba.
el Estado argentino, aunque quiera en este momento, puede ofrecer o incluso vender o ceder, ¿verdad? Y luego ayer usted dijo exactamente lo mismo. Entonces a mí me gustaría saber, estas vacunas rusas de las cuales se habla es a través de un laboratorio privado, ¿verdad? ¿Y cómo ellos pueden conseguir entonces? Porque lo que sí o sea, a mí yo tenía la duda, de verdad. Ahora, cuando lo escucho a Ginés diciendo, no es cierto, porque obviamente lo cuestionaron duramente a él. ¿Por qué están cediendo vacunas si nosotros tenemos 30 y tantos mil todavía? ¿Verdad? En el próximo lote van a venir, o sea, 5.000 o 50.000. O sea, si me puede un poco aclarar eso. A ver, porque acá ya hay demasiadas mentiras de por medio, ¿verdad? El Estado argentino nos ofreció traer en el mismo vuelo, nos ofreció ceder su cuota, nos ofreció vender una cuota, o esa es una cuestión de un parlasuriano argentino que aparentemente tiene acá algún vínculo comercial y entonces él puede traer. Y acá yo no estoy haciendo ningún juicio de valor del parlasuriano, ¿verdad? Pero esa parte sí me puede aclarar. ¿Este negocio de quién es? Efectivamente, nosotros recibimos una visita de un parlasuriano que nos comentó de gestiones que habían hecho para poder obtener supuestamente vacunas para la Argentina, para Paraguay y para Bolivia. Y que había un ofrecimiento del gobierno. Nosotros nos hemos percatado después que este ofrecimiento se trata de un intermediario que tiene supuestamente la exclusividad, digamos, para estos países. Aquí hay que aclarar que este grupo, empresa, se encuentra en trámite de registro sanitario en la Argentina y también ahora en Paraguay. Es decir, las vacunas que Argentina compró, las compró directamente desde el Fondo de Inversión rusa y con negociaciones directas, como las negociaciones que también lleva adelante Paraguay, ¿verdad? Yo he conversado con mi par el día viernes por la tarde y me ha dicho él que no hay una oferta de esas 50.000 vacunas. Esto aparentemente es parte del ofrecimiento del grupo empresarial, pero no existe un ofrecimiento como gobierno de parte de la Argentina y lo he verificado el viernes por la tarde, ¿verdad? Yo nomás lo que tal vez le reclamaría al ministro es que ante esta circunstancia el ministro tiene que salir inmediatamente porque se creó una expectativa. Todos nos llamaban a decir de nuevo Paraguay va a rechazar una donación, de nuevo Paraguay se va a quedar sin vacunas y todo el mundo tiene. Y habría que en esos momentos enérgicamente ponerle en su lugar a este señor que vino y le mintió a la prensa paraguaya, porque no es cierto lo que él dice. No puede él traer la patente de algo que todavía ni Rusia lo tiene, ni ningún país lo tiene, y creó esta bola mediática en realidad para apoyarle a Guayaquil en algún negocio que por supuesto a lo mejor están legítimamente involucrados, pero cuando involucra al ministro, involucra al presidente de la República y crea una falsa expectativa en la población, ahí sí que hay que entrar enérgicamente y tener una posición. A nivel de Estado en este momento, el tratamiento de este proyecto de ley es de urgencia, sin embargo los legisladores se toman el tiempo, van analizando punto por punto este debate, Amalia, Roberto, que además de lo sanitario también implica un debate en el aspecto económico y político en la carrera por conseguir las vacunas anti-COVID. Dale, gracias Mariano, hasta otro momento. Ahora, rápidamente saludamos a Alejandra Pereira. Ale, ¿por dónde estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un saludo también para Amalia y para todos los televidentes. Les comento que hoy llegamos hasta la 18ª región sanitaria para hablar sobre el tema de las vacunas. ¿Y cuál sería la novedad en este sentido? Es que se podría dar una eventual coincidencia entre la llegada de las vacunas para el coronavirus, como así también coincidiría en este caso con la vacunación contra la influenza. Ya en ese sentido, conversamos con el doctor Robert Núñez, el director de la 18ª región sanitaria, y nos mencionaba que efectivamente esto se podría dar. Él decía que en caso de que se dé esta coincidencia,
Evidentemente se van a tener que priorizar las dosis contra el coronavirus teniendo en cuenta la situación pandémica en la que vivimos. Vamos a compartir esta primera parte de lo que nos mencionaba el doctor. Realmente se puede dar esa coincidencia, estuvimos hablando con el agente del PAI Nacional, con el equipo técnico, entonces ahí nos lanzan dos desafíos. Por un lado, la aplicación de la vacuna COVID, que es prioridad justamente por el tema de la pandemia y por tratar ya de empezar a vencer, ¿verdad?, a esta enfermedad con la aplicación de las vacunas, ¿verdad?, que lo que va a hacer es disminuir los casos complicados que requieren internación y los que son mortales, por supuesto. Y por otro lado, la influenza, como todos los años, que desde la aplicación de la vacuna contra la influenza también hemos visto una disminución de los casos complicados de cuadros respiratorios por influenza. Eso habría que sentarse seguramente, eso hemos hablado con la gente del PAI, a hacer una evaluación técnica de cómo aplicar de acuerdo a la época en que va a venir. Primero está en definir las fechas exactas que va a venir la vacuna contra el COVID y segundo está definir con qué criterio de tiempo, de distanciamiento de tiempo entre ambas vacunas se va a estar realizando. Teniendo en cuenta los altos índices de contagio que estamos teniendo por el tema del COVID, doctor, ¿se le va a dar prioridad a esto? Y por otro lado también teniendo en cuenta de que no hay muchos casos de influenza, afortunadamente ya este año al menos. Así mismo, ¿verdad? Nosotros entramos en la temporada de las nuevas cepas, ¿verdad?, de cuadros de influenza que tenemos que hacer este año, entonces esas vacunas nunca van a estar de más porque nos van a cubrir todo el año, hasta el año que viene, seguramente que viene la otra partida. Entonces el mecanismo se va a estudiar de cómo hacer. Realmente todavía no hay una certificación internacional, un trabajo científico internacional que nos avale cómo se está y cómo se debería aplicar, porque estamos todos enfocados en lo que es COVID, ¿verdad? Pero se va a estudiar seguramente de acuerdo a las reacciones y a los resultados que estamos teniendo en otros países de la aplicación contra el COVID. Por otro lado, también el doctor manifestaba su preocupación acerca de los casos en Asunción principalmente. Hablaba de 500 fallecidos ya hasta la fecha y mencionaba datos muy importantes también referente a los barrios, que los barrios en donde se registran mayor índice de contagios son Sajonia, Trinidad, Barrio Obrero y también La Chacarita. Escuchemos esta segunda parte. De acuerdo a que nosotros estamos aproximadamente superando ya los 27.000 casos confirmados, ¿verdad?, en Asunción. De ellos tenemos prácticamente un 20% que son activos, quiere decir que están desarrollando la enfermedad en sí, ya sea en forma de prácticamente están en aislamiento y algunos ya saliendo, otros en sus primeros días, ¿verdad?, que son los cuadros activos. Nosotros tenemos aproximadamente ya 500 fallecidos, ¿verdad?, entre ellos desde que inició la pandemia, ¿verdad? Y tenemos algunos barrios que son más característicos, que tienen más casos. Nosotros estamos Barrio Obrero, Sajonia, San Vicente, en La Chacarita, son los lugares donde estamos viendo más casos. Realmente está distribuido en forma equitativa en toda Asunción los contagios, pero hay lugares, hay barrios donde se nota que hay mayor cantidad. Muchas enfermedades, así como mencionaba el doctor, entre ellas las respiratorias, como la influenza, por ejemplo, disminuyeron bastante en cuanto a la cantidad de pacientes y de contagios debido a las medidas sanitarias con algo tan simple como el lavado de manos. El doctor nuevamente hizo hincapié en esto e instó a las personas a no bajar la guardia para así evitar que los números en Asunción sigan subiendo. Alejandra Pereira, muchas gracias. Al doctor Núñez también. 12:40, 32,6 la temperatura. Nosotros hacemos una muy fuertes, corresponden a un circuito cerrado y van a ver la forma en la cual estos vehículos chocan de manera violenta. Se trata de este automóvil y un motociclista. Por supuesto, el conductor del biciclo fue el que se llevó la peor parte. Está internado y con pronóstico reservado.
El violento choque se produjo en esta arteria del barrio Fátima de la ciudad de Encarnación, en donde ya se registraron otros accidentes. Involucró al conductor de un vehículo y al conductor de una motocicleta, quien fue el que se llevó la peor parte. Tuvo que ser hospitalizado con varias lesiones de consideración. Ayer aproximadamente a las 15:30 horas se produjo un supuesto hecho de lesión y daño material en accidente de tránsito ocurrido en el barrio Fátima de esta jurisdicción, protagonizado por un automóvil de la marca Volkswagen y una motocicleta color azul. El automóvil se encontraba guiado por el señor Gerardo Nahuel Ábalos, paraguayo mayor de edad, y la motocicleta guiado por Hugo Javier Arellanos Alfonso, paraguayo mayor de edad, domiciliado en esta ciudad. ¿Qué fue lo que pasó según lo que...? Y a través de un circuito cerrado pudimos observar que ambos vehículos circulaban, uno sobre sector este a oeste y el otro en sentido contrario, y en una boca calle, en una pendiente un poco peligrosa, se produjo la colisión, de cuya consecuencia el conductor del biciclo cayó al pavimento sufriendo lesiones y inmediatamente auxiliado por bomberos voluntarios hasta el hospital regional de la ciudad de Encarnación para su atención médica. Él fue el que se llevó la peor parte, ¿no? Asimismo, él cayó del biciclo y sufrió lesiones de consideración, por ende fue trasladado inmediatamente al hospital para su atención médica. Las imágenes de circuito cerrado serán fundamentales para determinar la culpabilidad de los conductores. Según los vecinos, falta más señalización, ya que fueron varios los accidentes en este mismo lugar. Cambiamos de tema. La comunidad de Curuguatí quedó conmocionada ante el feminicidio de una joven indígena de tan solo 21 años de edad. Su cuñada intentó salvarla, también resultó golpeada por este ciudadano que permanece prófugo a los mandatos de la justicia. Defenderse, cuñame, hay que ser pepeja, hoy que tipo jorea, pues que ir a ser hermanos, hoy que la como está baipala, aunque a buena si no a mala, así que hizo, no la número, no ya atenderse upea, así ya se puede haber mala, hoy ango, se hace ya se upama pe mazo. Se acabó. Además, llámase, güey. Haciendo que se mandó a ver cómo. Se mandó a ver. Pero donde en Ereco y por más donde yo recuerdo que se me recuerdo. Este es el relato todavía consternado de Fanny, hermana del supuesto autor Ever Aguilera, de 28 años. El sábado, esta precaria vivienda de Curuguatí se convirtió en el escenario de una pesadilla. Por una herida de arma blanca, tenía un corte en la cabeza y además de eso, múltiples lesiones de escoriaciones, esquimosis por todo el cuerpo y quemadura de segundo grado casi en el tórax, abdomen, en los miembros superiores e inferiores. Aparentemente el autor lanzó el cuerpo a un camino vecinal donde dieron aviso a las autoridades. Alicia Alvarenga estaba en pareja hace 2 años. Ever habría estado alcoholizado y no es la primera vez que la violentaba. Otra de las hermanas relató que él mismo intentó abusar de un familiar hace 22 días. La problema sea eso puede llegar a su vida, eso es a mamá de y su peja y vea por lo menos ese yucajan antes porque hay güey mamá. Uno pañe pio eso la hermana. Pañe pio eso pues. Dole coche peito y familia y pues. Dole coche peito y ni te imita. Va esa es la lugar hay por la hija güey. La lugar no hija güey hay para ver eso no hay tan de hoy. A opea se parvan de hoy con hay que hermana no gabe pues. Voy tiempo muy coño día y pues más o menos. ¿Cuál hay coño coño 2 años? 2 años y tema lo hay coño coño día. Movia coño to para. A Concepción mejor va pues hermanos o pues coño conocer güey. Con people no yo lo que hay la hermano bien va de hoy
hermano, me compré no llego ya, entonces, pues ya era acá, muy de ruta, ves allá, hoy te morendo y cuál sin va, ves allá, yo puedo a bebé, a me usa la pues a agua. Se no hay medio, o a veces curija, a yo topar la, ya ojo más, se ya no topa de medio. Le calcular, yo cago eso que juega, depende, juega por cojo, pero viste la para. Se a calcular la mente, o a depende yo cago super porque peladera mía se yo topar de sarve, o peladera cota mía. Para de estar jugando y peite hoy es de esa hermana me da toña canjo capaite. Otra mi hermana. O defendes de eso esa hermana doña canjo capaite esa hermana me. Hoy que eso de Italia yo cajado y que esa hermana me ñacan. El cuerpo, además de los múltiples golpes, también presentaba rastros de intentos de quemadura. Un caso de feminicidio donde la propia hermana del supuesto autor realizó la denuncia en la comisaría dando datos precisos del autor del hecho. La víctima sería una indígena que estaba viviendo en este domicilio con su concubino. Tuvieron una pelea, creo que es por celo, el muchacho estaba alcoholizado según la información de la madre del supuesto autor. Entonces aquí utilizó arma blanca para golpear en diferentes partes del cuerpo a la indígena, a la mujer joven, quien falleció a consecuencia de la herida recibida. La hermana también recibió un golpe en la cabeza tratando de defender a la mujer, ¿verdad? Sí, la hermana del supuesto autor recibió una herida en la cabeza también y ella refiere también de cómo se dio la dinámica de los hechos. Familiares de la víctima desconocen el hecho. El cuerpo permanece en la morgue del Hospital Distrital de Curuguatú. La verdad que sí, hay mucha gente inconsciente, pero cuando le toca a uno es cuando entendemos y creemos, porque mucha gente no cree. La juventud no piensa que en su casa deja una madre, una abuela, un abuelo. Ellos no piensan. Ojalá uno de lo que se está pasando por ahí venga y pase con nosotros acá para que vea lo que se siente. La policía, la fiscalía, tiene que agarrarle a esos muchachos que van a las farras y venir acá a hacerle limpiar estos lugares para que ellos vean y sepan que acá hay gente que llora y sufre por su gente. Descontrol, esto fue lo que se vio en distintos locales nocturnos, tanto de Asunción como de San Bernardino, y ante la denuncia del incumplimiento de medidas sanitarias en la ciudad veraniega, 3 locales fueron suspendidos por incumplir el decreto presidencial. Anunciaron que estos controles se van a realizar todos los fines de semana. Ante el aumento considerable de casos de COVID-19 en Asunción y el Departamento Central, además de la falta de lugares en unidades de terapia intensiva, funcionarios de la Municipalidad de Asunción, acompañados por la Policía Nacional, realizaron 7 procedimientos en locales nocturnos del barrio Carmelita y otros puntos de la capital. El procedimiento se realizó ante el incumplimiento del decreto presidencial que limita la apertura de locales hasta determinadas horas de la noche. A esto se suman otras infracciones como la polución sonora. De acuerdo al informe, en varios de estos sitios verificados también constataron la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Vale. A todos lo voy a matar, imbécil. A todos lo voy a matar. ¿Qué es lo que está haciendo el loco idiota de mierda? Y si me tomo una cerveza, ahí empiezo a recordarte. No le daré por mí, no regresaré. Y lo nuestro se acabó. Procedimiento similar se realizó en San Bernardino. En esta ciudad del departamento de Cordillera también fueron inspeccionados numerosos locales para verificar el cumplimiento del decreto presidencial. 3 de ellos fueron suspendidos por el incumplimiento del protocolo sanitario. Se puede hablar de un intenso control verdaderamente llevado a cabo durante este fin de semana por parte de personal de la comisaría, digo bien, de San Bernardino,
Y bueno, el resultado de estos intensos controles salta a la vista. Tenemos 3 locales que fueron clausurados, ¿verdad? Tuvimos unas 10 personas aprehendidas, ¿verdad? En diferentes tipos de situaciones por incumplimiento de las medidas sanitarias. La Policía Nacional comenzó a implementar un nuevo sistema para poder registrar las denuncias de incumplimiento de protocolos sanitarios. Lo destacado de todo esto fue evidentemente la implementación de las bodycam, ¿verdad? O sea, la incorporación de este nuevo elemento, por así decirlo, de esta nueva herramienta tecnológica en la parte del frontal, digamos, del uniforme de nuestro personal, para filmar todos los pormenores de todas las actuaciones, de toda la intervención que fue llevada a cabo, de modo también a garantizar un poquitito la seguridad también al personal nuestro también y a las personas de que todo se estaba llevando bajo la más rigurosa transparencia, por así llamarlo, ¿verdad? Anunciaron que los controles continuarán, si bien en esta ocasión los locales fueron advertidos. En los próximos se aplicarán elevadas multas tanto a los propietarios como a los clientes. A todos los voy a matar, imbécil. A todos los voy a matar. ¿Qué es lo que se hace de loco, idiota? Y este era uno de los temas que les adelantábamos y tiene que ver con este uniformado que resultó herido en un cumpleaños de 15. Está trabajando en vivo nuestro compañero Joel López. Joel, ¿cómo estás? Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes. Este hecho ocurrió en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Por tercera vez llegaron los agentes policiales para advertir y por sobre todas las cosas poner orden, porque ya era 1:45 de la mañana y continuaban también el reclamo de los vecinos y obviamente ya la violación del decreto presidencial en este festejo de 15 años. Allí los agentes policiales fueron recibidos a botellazos por quienes posteriormente fueron detenidos por los agentes policiales. El mismo, el suboficial que recibió herida también realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público. 3 personas aprehendidas, hablamos con los intervinientes. Recibí la llamada para acudir al lugar, en lugar mencionado, cancha 24 de junio, 24 de mayo, donde se estaba haciendo una fiesta de 15 años aparentemente, y ahí tuvimos que acudir eso pasó a la 1 de la mañana y después le dijimos para que se retiren. Se retiraron la mayoría, que se quedaron como un grupo de 15 personas aproximadamente. De ahí tuvimos que decirle para que se retiren, no querían retirarse, se opusieron. Y a eso, a las 1:45 acudimos al lugar donde nos percatamos que no bajaron el volumen de su música, ni tampoco se retiraron del lugar. Y tuvimos que llamar al grupo de operaciones Geo, grupo táctico. Ahí hubo esa resistencia, esa pelea, ese forcejeo. Sí, ahí cuando llegaron el grupo Geo empezaron unos tipos, ponerle 7 personas más o menos, se enfrentaron a nosotros. Y ahí le agarramos a uno de ellos, le tenemos identificado como Neri Galeano. Él fue el que más resistencia puso. ¿Estas 3 personas en qué momento fueron aprendidas? Y en ese interín, ahí hubo un forcejeo cuando le aprendimos a este ciudadano de nombre Sebastián Víctor. Ahí él agarró botella de cerveza, tiró, intentó tirar por mi humanidad, ¿verdad? Donde esquivé de él. Y después a mis personales, de ahí le acertó al suboficial primero Gerardo Villalba, del grupo Geo. ¿Le hirió en el rostro? En el rostro, afectando el ojo del lado derecho. Y tuvimos que pedir apoyo a las comisarías aledañas, donde procedimos al procedimiento de rigor. Aprendimos a 3 personas y el resto se dispersaron. Bueno, después de la farra y el descontrol, los participantes tuvieron que terminar esta fiesta en la comisaría ante el Ministerio Público. También incautaron bebidas alcohólicas, incluso también la botella, que de una u otra forma sirvió como arma para repeler a los agentes policiales, con la cual también hirieron a este suboficial de policía. Bien, Joel, completo como siempre. Muchas gracias.
Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a recibir ahora a nuestra compañera Evelyn Velázquez, está con los detalles del cuerpo que fue encontrado lastimosamente de este joven en la zona de San Antonio. Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, es así, Amalia, se confirma el hallazgo del cadáver de Jonathan Matías Benítez Sosa. Él tenía 15 años y me encuentro con un familiar suyo y es bombero justamente, el señor Héctor Benítez, quien nos va a brindar detalles del hallazgo. Hace minutos nada más concluía de esta manera el trabajo incansable de ustedes que realizaron desde ayer en horas de la tarde. Así mismo, desde ayer estábamos en la búsqueda del joven desaparecido y hoy esta mañana empezamos la búsqueda con la gente de la Armada, de Comando Anfibio, de la Prefectura acá de la zona y bomberos de la primera compañía Bomba Asunción. Se hicieron en el lugar y le encontramos, estaban trancados por un espinel viejo y cuando se soltó eso salió a flote del cuerpo. ¿Podemos mostrar un poco la zona acá, Héctor, para entender un poco? Porque él aparentemente ingresó con otros jóvenes al agua. Así mismo, estaban bañando ayer a la hora de la tarde entre un grupo de amigos y él se fue al fondo y los otros amigos se quisieron tirar para sacarle. Ya en ese momento los 3 jóvenes estaban por ahogarse. Y en ese momento la gente que trabaja en la barcaza se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, se aproximaron con la lancha y pudieron salvarles a 2, ¿verdad? Y lastimosamente el joven sobrino mío ya no se le pudo hacer nada. Y en ese momento los que llegaron a rescatar a estos 2 jóvenes no le vieron a Jonathan. ¿Cómo? No le vieron a Jonathan cuando escucharon el pedido de auxilio, no escucharon su grito, No, solo encontraron a 2. Solamente a 2. Pues a mí me comentó el muchacho de la barcaza que ellos ya no le vieron más a Jonathan, ya solamente a los 2 muchachos que estaban y que le sacaron a ellos 2, ¿verdad? Después a Jonathan ya no le vieron más ya ellos. Así mismo ocurrió. Héctor, mucha fuerza y gracias por comentarnos. Gracias. Así están las cosas, compañeros. Por allá se encuentra también representantes del Ministerio Público. Laura Ábalos es la fiscal interviniente, el médico forense, el doctor Salomón. Y vamos a seguir acompañando desde aquí este difícil momento. Reiterar, compañeros, que esta zona está prohibida para el baño. Este grupo de jóvenes se encontraba compartiendo aquí ayer por la tarde y bueno, en un momento dado decidieron ingresar al agua y este es el resultado. Perdemos la vida de uno de ellos. Y por un lado apelar a la conciencia, Evelyn, y por el otro lado también insistir con que tienen que estar bien señalizados, ¿verdad? Muchas veces no están señalizados, la gente ni siquiera sabe. Muchas gracias por este contacto. Tiene que ver con el coronavirus y también ya la incidencia del dengue, teniendo en cuenta la etapa en la que nos encontramos. Enero está siendo un mes bastante complicado, el Ministerio de Salud ya lo ha reconocido y también la directora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud habla respecto a esto. Las proyecciones están siendo superadas incluso por la realidad y esto preocupa. Enero es un mes difícil, insistimos con esto y como ya les decía al principio, se está sintiendo tanto el COVID como el dengue. Estamos en una situación bastante complicada, si bien había ciertas proyecciones hechas incluso por otros organismos internacionales que hablaban de que enero sería un mes complicado. Al parecer estamos incluso sobrepasando eso y está siendo, diciembre terminó el año siendo el mes con más cantidad de casos confirmados en el año 2020. Entonces habría que ver si enero sigue esa tendencia o incluso se muestra como el mes con más cantidad de casos confirmados en lo que va de la pandemia. Tiene el aspecto de que podría ser así y lo que vemos que ocurre los fines de semana con las aglomeraciones y los eventos no habilitados también preocupa bastante porque de ahí surgen realmente una gran cantidad de contagios. Se está viendo un aumento de la hospitalización en pacientes menores o de menor edad y pensamos también que se debe a que se hizo mucho hincapié en el cuidado que deben tener las personas mayores y vulnerables y dentro de todo ellos están haciendo todo lo posible por protegerse.
pero los jóvenes no tienen por lo visto o no tuvieron esa sensación de riesgo y se están exponiendo. Entonces a lo mejor pasar el mensaje de que pueden relajarse, o sea, no está prohibido disfrutar del verano, para nada, al contrario, es bueno y está recomendado por salud mental hacer el tiempo de esparcimiento que se necesita. Sin embargo, elegir correctamente las actividades y disminuir el riesgo. No hacer una fiesta multitudinaria, sino hacer una pequeña reunión entre 5 o 6 personas, eso es totalmente seguro. Usar la mayor cantidad de tiempo posible el tapabocas, solamente retirárselo para comer o beber y luego volver a colocarse y charlar todo el tiempo que sea necesario. Y elegir las actividades preferentemente al aire libre. Bueno, la intención evidentemente no es coartar la libertad, pero sí generar mucha conciencia. Y ahora con respecto a esto que se habla ya bastante de la nueva cepa británica que se dejó ver ya en Brasil, en otras localidades de nuestra región, el Ministerio de Salud insiste en que si bien esta cepa es más contagiosa, no es más grave y los cuidados son básicamente los mismos. Ahora la pregunta que se daba días atrás es, ¿tenemos los reactivos y los materiales suficientes para poder detectar esta nueva cepa? Eso hay que preguntarle al Laboratorio Central, era lo que decía la directora de Enfermedades Transmisibles. No cambia la conducta de la respuesta a la pandemia, sabiendo que circula esta variante. Sí, lo único que sabemos hasta hoy es que es más transmisible, entre un 50 y un 70% más transmisible que la variante original, o sea, que la cepa original, que la Wuhan 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que las medidas sanitarias recomendadas deben ser fortalecidas, deben ser reforzadas y no debemos dejar de lado. O sea, este no es el momento de decir, ya no hace falta que usemos tapabocas en todas partes. Al contrario, ahora es el momento de decir, usa tapabocas todo el tiempo, incluso estando en tu casa, incluso cuando te reunís con 5 amigos a comer, te pones todo el tiempo, comes y te volvés a poner después de comer todo porque es más transmisible, es mucho más transmisible. 50-70% más es mucho más realmente. El cambio en conducta no va a haber sabiendo si existe o no. O sea, lo más probable es que ya haya alguna circulación en menor proporción o mayor proporción de esta cepa. No sería para nada raro de que ya esté circulando. No nos debe generar tampoco mayor temor ni ninguna preocupación extra saber que está o no está presente, porque la conducta, como digo y repito otra vez, no varía. Bueno, ahora saludamos rápidamente a Natanael Cáceres. Le robaron el vehículo cuando llegaba a su vivienda. Ocurrió en Zona de Lambaré. Contanos, por favor, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. El saludo cordial también para todos los televidentes. El hecho ocurrió en el barrio San Roque. Ayer, en horas de la tarde-noche ya, una pareja decidió ir a comprar helado. Jamás se imaginaron que al retornar a su casa estarían siendo seguidos por delincuentes que iban a bordo, presumiblemente de una camioneta Toyota Hilux. Cuando la mujer, la pareja, en este caso desciende para abrir el portón, el conductor se queda solo y allí es abordado a punta de arma de fuego por estas 3 personas, quienes lo terminan despojando de su teléfono celular y así también de su vehículo de la marca Toyota modelo Corolla. Rápidamente huyeron del sitio. Todo este hecho, digo bien, quedó registrado en las cámaras de seguridad que posee esta vivienda y hasta el momento poco o nada se sabe acerca de estos malvivientes. Vamos a compartir lo que decía Amado Ortellado, él es la víctima en este caso. Según mi señora, ¿verdad? Que ella vio que una camioneta venía atrás nuestro, ¿verdad? Yo estaba en el volante, cosa que para mí es normal que un vehículo venga. Viniendo por esta calle de la Conquista, acá bajando. De la Conquista, exactamente. Estábamos bajeando y más o menos de acá a 100 metros se ve una lomada, ¿verdad? Sí. Que según el circuito cerrado, ¿verdad? Se ve que la camioneta medio para ahí cuando nosotros estábamos llegando también a nuestro domicilio. Esperan a que que yo gire, ¿verdad? Mi señora se baja para abrir el portón y ahí ellos se acercan, prácticamente me cierran el paso y desciende dos tipos del vehículo. ¿Tú te quedaste acá en la rampa con tu vehículo mientras tu pareja abría justamente el portón? Exactamente, ella estaba abriendo el portón
Y ahí la camioneta, aparentemente una Toyota Hilux, ¿verdad? Me cierra el paso y se baja dos tipos con arma en mano, ¿verdad? Abre la puerta de mi vehículo y me pide que me baje el vehículo. Bájate, me dice. Ese era su término, ¿verdad? Y a mí me sorprendió. Al principio pensé que eran mi vecino, mi gente que me estaban jodiendo y no, cuando me di la vuelta ya encuentro la pistola ahí apuntándome. Entonces yo bajo el vehículo y me dice, tírate boca abajo. Al cual yo accedo, ¿verdad? Y ahí se me cae el teléfono, que también aprovecharon la ocasión para llevar. ¿Tenés algún enemigo, sospecha de alguien? La verdad, ninguno, amigo. Gracias a Dios no tengo diferencia con nadie. Somos gente trabajadora con mi señora, ¿verdad? Que el día a día, ¿verdad? Nos salimos temprano, de repente volvemos de tarde, de noche. Nos dedicamos más a eso que, como se dice, que estar hablando de la gente. Bueno, ahí está el relato entonces de Amado Artellado, quien en este caso es la víctima y contaba cómo fue abordado por estos delincuentes quienes ya lo venían siguiendo. Aparentemente conocían el movimiento de esta pareja y por lo tanto realizaron este robo de manera bastante rápida para luego darse a la fuga. De momento continúan prófugos los delincuentes y acerca del paradero de este vehículo también se desconoce, compañeros. Su terraza en el barrio Pacucá, Encarnación, y murió, intentaba rescatar a su perro que subió hasta ese lugar, pisó una chapa y vino para abajo. Lamentable la situación que afecta a esta familia. La tragedia se registró en una terraza de una vivienda en el barrio Pacucuán, donde una mujer de 59 años, cuando le bañaba a su perrito, quiso rescatar a uno de ellos que se había subido hasta el lugar. En un momento dado pisó mal una de las chapas y aparentemente cayó. Lastimosamente las lesiones le provocaron la muerte. Y viste que mi mamá le estaba bañando a su perrito. Y después... uno de dos perros tiene, y uno de esos se subió arriba. Y después ella se subió también para traerle, o no sé bien, ¿cierto? Para traerle, y ahí ella se subió, pero los doctores dijeron también que tuvo un ACV, y solamente se mareó también con eso, y ahí pasó todo lo que pasó. Se cayó, pero ahí hay un agujero también, pues, ese agujero. Y ahí, más con ese agujero, ahí se cayó. Pisando la chapa que vimos, ¿verdad? Sí, ahí se nota que se mareó y al marearse se cayó de cabeza. Y esa chapa como que no hay losa hay alrededor, pero hay un pedazo, hay un agujero. Entonces ahí, ya con el mareo todo que tuvo, se cayó de cabeza, con el mareo. Pero como dijo el doctor, tenía ACV. Le llevaron, obviamente, rápidamente al hospital. Sí, rápidamente. Pero el doctor dijo que tenía ACV. Ella llegó con signos de vida ya al hospital. Y sinceramente ya no sé. Eso ya no sé más. ¿A qué hora ocurrió esto? Porque teníamos que hacer rápido, pues, porque estaba mal ella. Y le llevamos y los doctores hicieron lo que pudieron. Lastimosamente no se pudo salvarla. Y no, lastimosamente no. Pero como te repetí, el doctor dijo que tenía ACV. Aparentemente se mareó también ahí. Sí. Algo pasó. Pero tenía ese agujero también ahí y más ese le ayudó para caerse así de punta. Pero el vecino me ayudaron a llevarle, José. Me ayudó en su auto y rápido. En 5 minutos llegamos ahí. En 5 minutos llegamos ya. Pero no se pudo hacer nada. Familiares de la víctima lamentaron este suceso, ya que semanas atrás nada más un joven de 16 años, integrante de la familia, murió electrocutado. Relativicen las medidas de bioseguridad. Este es el pabellón de contingencia en el INERAM. Aquí se encuentran hospitalizados los pacientes con cuadros graves de coronavirus. Mientras, sus familiares deben esperar por el reporte médico, deben estar atentos al llamado en caso de que necesite alguna medicación. De esta manera,
Y desde este lugar, donde hoy les toca estar, apelan a la conciencia ciudadana para evitar más contagios de COVID-19. La verdad que sí hay mucha gente inconsciente, pero cuando le toca a uno es cuando entendemos y creemos, porque mucha gente no cree, lastimosamente. A nosotros nos tocó pasar ahora justamente el 24 y 25 acá y todas las fechas. ¿Vos a quién le tenés acá? A mi abuela. ¿Tu abuela? Sí. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Y 72 ya tiene. 72. Sí. Uno no siente hasta que pasa por la situación. Veo, Javier, un poco ojeroso, con los ojos cansados. Sí, hace mucho que estamos por acá. No se puede dormir. Y no, si tenés pocos familiares es más complicado porque por ahí son muchos, te puedes turnar, pero muchas veces no se puede porque solo uno puede y el resto tiene que trabajar. ¿Vos a quién le tenés acá? A mi papá. ¿A tu papá? A mi papá. ¿Cuántos años tiene tu papá? 70. 70. Sí. Están pasando bien como familiares, se turnan, se organizan, porque estar en el hospital no es fácil. Soy única hija. ¿Eres? Sí. ¿Y vos estás acá todo el tiempo? ¿Y qué voy a hacer? Vine con mi prima, ella es la que siempre viene y yo me quedo de noche y ella se queda de día. Y ahora me toca a mí porque también tengo un tío mío que ella tiene que ir a cuidarle a su papá. También ya es de edad. Y así nos turnamos. ¿Qué pensás de la gente que nos respeta? ¿Viste? Hay algunos jóvenes que salen, se pasean. La juventud no piensa que en su casa deja una madre, una abuela, un abuelo. Ellos no piensan. Ojalá uno de lo que se está pasando por ahí venga y pase con nosotros acá para que vea lo que se siente. ¿Qué le pasamos acá Navidad? Navidad, Año Nuevo, todo. Y un paciente adentro que estaba luchando por su vida. Mi papá era un día sí, un día no. Mi papá ayer, el doctor nos dijo que él es un milagro de Dios. La policía, la fiscalía, tiene que agarrarle a esos muchachos que van a las farras y venir acá a hacerle limpiar estos lugares para que ellos vean y sepan que acá hay gente que llora y sufre por su gente. Al final de cuentas, la responsabilidad es personalísima. Dependerá de cada uno seguir con los cuidados recomendados para evitar los contagios de coronavirus. Además de los jóvenes, los adultos mayores, que pueden terminar con cuadros graves de esta enfermedad, según lo han explicado los profesionales de salud en nuestro país.